Emitimos desde Medellín, Colombia, la señal que no se detiene. A través de internet, www.encaminameradio.com, una estación de la Iglesia Cristiana Trina Cristo Es. Encamíname Radio, la señal de Cristo es. La palabra de Dios, aquí en encaminameradio.com. 11 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a la sintonía de encaminameradio.com. Muy contentos de estar nuevamente con todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana en sintonía. Gracias por sumarse, por hacer parte. Y pues la gloria sea para el Señor, que permite que nos unamos desde diferentes partes de Colombia, desde diferentes partes del mundo, con el único propósito de escuchar acerca de su palabra, escuchar el mensaje de salvación, escuchar las nuevas que el Señor nos permite. Así que bienvenidos, muy contentos de estar con ustedes. Saludamos a los que reportan sintonía a esta hora de la mañana, los que nos escriben desde la ciudad de Bogotá, los que nos escriben a esta hora desde la ciudad de Cali, de Ecuador, desde Estados Unidos. Muchas gracias por sumarse, por acompañarnos, por reportar su sintonía, y le damos la gloria a Dios porque es Él quien nos une y es por Él que nosotros estamos el día de hoy reunidos. Recuerde que en la parte inferior de nuestra página oficial está la caja de comentarios para que los que deseen allí dejen sus preguntas, sus saludos, sus peticiones de oración. En la parte superior está la Biblia online para que también nos acompañen con la lectura de todos los textos bíblicos. Hay bastantes personas que no están en sus hogares y de repente no tienen la Biblia a la mano, pero allí está la Biblia online para que desde donde estén puedan participar de la lectura bíblica. Les recuerdo que si en algún momento de esta transmisión nuestra página oficial se cae, usted puede seguir en la señal a través de plataformas alternativas como Online Radio Box o Radio Colombia. La idea es que ninguno se pierda de esta enseñanza del día de hoy. También estamos en algunas aplicaciones de radio para teléfono, y si usted nos escucha ahora mismo a través de estos sitios, puede hacerlo en nuestra página oficial www.encaminameradio.com. Muy bien, damos inicio al mensaje que el Señor nos trae en la mañana de hoy, que se titula Atracción por lo que soy y no por lo que Dios me da. Ya está con nosotros conectado el pastor Laurentino. Pastor, buenos días. Bienvenido a los micrófonos de encaminameradio.com. Adelante. Muchísimas gracias, hermanita Juliet, por su gentileza, por su buena voluntad y por su trabajo que está pendiente de establecer un contacto entre las personas que nos escuchan y nosotros que le llevamos el mensaje. Ese es un buen trabajo y muchas gracias por hacerlo desde el máster de su emisora online Encamíname Radio, en compañía, como siempre lo tengo que recordar a la audiencia, y es que siempre nos acompaña el hermanito David Felipe, que tiene la oportunidad de siempre leernos todos los versículos bíblicos, empaparnos de la necesidad de escudriñar la palabra. Y él también está presente y a partir de este momento los va a saludar. Claro que sí. Dios los bendiga, hermanos, a todos y asimismo a todas de igual manera en este especial día domingo. Qué bueno estar otra vez con ustedes y así también escucharnos para la gloria del Señor. Que este día sea bendición, que la palabra del Señor sea llegando a cada uno de nuestros corazones y que lo más importante es que se viva una práctica cada día. No haciendo más, saludo a todos, igualmente a los pastores de las otras iglesias que tal vez nos estén escuchando, a los levitas y a cada uno de ellos, que también el Señor sea bendiciéndolos y ayudándolos en el trabajo que estén haciendo y en este momento que tienen para escuchar esta predicación, que también les sirva de mucha ayuda. Dios los bendiga a todos y que el Señor y el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, porque también tenemos la colaboración de todos los hermanos que contribuyen a llevar los links a los oyentes de su programa Encamíname, a todos los que escogen y están atentos para
que su trabajo esté obrando en la vida de todos los oyentes. Muchas gracias a todos ellos porque son parte de la técnica que el Señor nos está permitiendo alimentar a toda esta feligresía y a los países donde nos escuchan. Gracias al Ecuador, gracias a los Estados Unidos, gracias a Europa y gracias a muchos países que viajan estas ondas y por lo tanto allá están atentos a recibir este mensaje porque también se transmite en diferentes horarios, en días continuos a partir de la enseñanza que se comparte. Esto es muy bueno y es muy saludable porque tenemos algo acerca de qué escudriñar, acerca de qué esperar y atentos todos a esta maravillosa sintonía. Gracias a toda la audiencia. Gracias a todos los que están atentos a Bucaramanga, a Cali, a las ciudades que van escuchando su programa Encamíname Radio, Bogotá, todos los lugares a donde este programa lo esperan y que se nutren del contenido bíblico que el Señor nos permite compartir con ustedes y hablando sobre un tema importante, la atracción por lo que soy. La atracción por lo que soy quiere decir mucho y quiero especificarle por qué este nombre y este encabezamiento. El ser humano tiene cualidades, tiene dones y desde las entrañas de su formación hasta la salida al mundo, aprendemos a escalar y a buscar recursos que nos forman, que todo lo que al abrir los ojos encontramos nos ayuda a identificar y vamos en un proceso de descubrimiento continuo. Eso nos da a nosotros cierta seguridad y nos ayuda a tener una dependencia muy sólida de nuestro criterio porque todo lo hacemos desde muy niños, valiéndonos de los recursos que el Señor nos ha dado. Incluso cuando somos niños, bebés, comenzamos a doblar nuestras rodillitas hacia la parte de arriba y a dar nuestro primer paso. Y no falta que nuestros padres o nuestros acudientes o nuestros ayos que siempre aparecen en estas edades nos aplaudan y nos digan que lo estamos haciendo supremamente bien. Esta confianza que nosotros comenzamos a adquirir a partir de esos momentos nos ayuda a tener una atracción por lo que yo soy, porque aprendí a hacer lo que debía de hacer, valiéndome de mis propios esfuerzos, valiéndome de mi propia sabiduría y con el patrocinio, con el auspicio, con los aplausos y con las ayudas de muchísimos que nosotros encontramos en el camino. Cuando estamos estudiando, encontramos que nuestros profesores nos incentivan. En los colegios, en las escuelas, se acostumbran a darle regalos de libros y muchísimas cosas a los alumnos más destacados. Se hace una reunión muy solemne, que invitan a los padres de familia, en muchas ocasiones, otras veces son internas, y hay grandes aplausos y reconocimientos. Esa parte nutre la parte interna del ser humano y cualquiera de nosotros hemos pasado por eso. Y yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mis 2 primeros años de primaria, primero y segundo, que yo lo hice en la escuela pública, me regalaban mis profesores cuadernillos de figuritas que salían del mismo cuaderno, hechas en cartón, que identificaban casitas y figuritas mágicas y todas esas cosas que me la daban porque a pesar de que yo era un niño muy inseguro, según lo que pude notar era que siempre me premiaban porque parecía que yo era un buen estudiante y captaba bien las cosas. Esto le enseña en la vida a que los aplausos y los reconocimientos le dan una confianza y es una atracción por lo que soy. Y viene después la segunda parte de esta enseñanza, y no por lo que Dios me da. El conocimiento de Dios, cuando estamos en nuestros primeros años, es muy difícil nosotros darnos cuenta qué es verdaderamente Dios,
porque nos lo han presentado de una manera desfigurada. Nos lo han presentado a través de una esquela, nos lo han presentado a través de un escapulario, nos lo han presentado a través de una figurita. Nosotros nos ha llamado la atención y hemos entrado nuestros ojitos allá en ese tipo de figuras y vemos a Dios de una forma distorsionada. Cuando conocemos a Dios, no se sabe los años que Dios se revele a cada uno de nosotros, porque el ser humano, para recibir el conocimiento de Dios y la revelación de Dios, pues no se conoce, porque cada persona es diferente una de la otra y la revelación de Dios se recibe de acuerdo al plan establecido en el mundo espiritual y eso nos llega. Pero es muy difícil que tengamos una dependencia de Él. Entonces hoy lo que vamos a tomar son ejemplos bíblicos y vamos a hablar sobre este tema porque bíblicamente se establecieron enseñanzas muy profundas y palabras de los hombres que fueron importantísimos en el desarrollo de la cultura, el desarrollo de los años que vinieron paulatinamente por generaciones, cambiando los sistemas de vida y dándonos unas expectativas completamente diferentes. Desde los tiempos que la Biblia nos señala, el compendio de los libros que tiene la Biblia, que eso se llama Biblia, la compendio de todos los libros, es una enseñanza muy profunda que nos invita, que nos enseña y que nos lleva a reflexionar, porque el hecho del hombre es una manifestación completa y la Biblia nos ayuda a aclarar, y precisamente para entender la atracción por lo que yo soy y no por lo que Dios me da, es una especie de lucha que se genera en la vida, que eso nos pasa a todos nosotros cuando enfrentamos una dispensación completamente diferente, cuando el Señor se nos revela a nosotros a través de la palabra y comienza a darnos normas de vida que no estábamos acostumbrados a ponerlas en práctica, ni tampoco a considerarlas como algo fundamental para nuestra vida. Ahí viene el choque entre lo que yo soy y no por lo que Dios me da. Y esta parte es muy importante porque hoy la vamos a descubrir abiertamente a través del estudio de la palabra y con la enseñanza que nos da algunas de los apartes que en ella se escribe, y para eso nos tenemos que remontar al libro de Génesis. El libro de Génesis es el inicio de todo, es el génesis de la vida, es donde comienza el desarrollo y la potencialidad del hombre sobre la tierra para comenzar a descubrir lo que nos rodea, lo que el Señor nos ha entregado, pero que desconocemos su origen, desconocemos la grandeza, desconocemos la omnipresencia, desconocemos la omnipotencia, desconocemos la verdadera existencia del Creador de todo lo que vemos. Poco a poco esto se nos va dando a conocer, poco a poco esto se nos va revelando a nuestros ojos y es cuando comienza ese gran choque entre lo que yo soy y lo que Dios me da, que es nuestro acto de fe y es nuestra forma correcta de comenzar a entender que las cosas que tenemos, aún dependiendo de nuestra propia vida, no depende de nuestra mamá, que no depende de nuestro papá, sino que depende de un creador que estableció una forma de vida reproductiva y que de esa manera nos hemos multiplicado sobre la tierra, pero que hay un origen, y el origen es únicamente en la simiente de nuestro creador. Esto pues es muy importante conocerlo porque ahí comprendemos muchas de las dificultades que tenemos para entrar a depender de Dios y no depender de nosotros mismos. Aquí viene una pequeña enseñanza, pero también tiene profundidad. Quiero en este momento profundizarla, no para entrar tanto en la historia. Lo que quiero más que todo que ustedes entiendan, mi querida audiencia, yo no soy tanto dado a la historia porque la historia apasiona, la historia es muy bonita y también a todos nos llama la atención.
Conocemos mucho de historia, pero desconocemos realmente la importancia de las cosas que el Señor nos ha dado para nuestra formación de cambio. Y la historia, pues, nos da conocimiento de los hechos que pasaron y lo que esto representa en un presente, pero no pasa más de ahí. Por lo tanto, lo que más nos debe preocupar a nosotros es qué nos quería decir la historia con respecto al ser humano y cuál va a ser su papel que va a desempeñar el ser humano de cambio y por qué la caída del hombre, por qué el ser humano es reivindicado y por qué el ser humano tiene que pelear lo que el Señor nos ha ofrecido por gracia y por amor, como es la salvación. Esto me parece que vale la pena que todos tengamos un poquito de pensamiento con respecto a lo que vamos a leer y que ustedes van a discernirlo individualmente para nuestra aplicación importantísima en nuestra vida diaria. Lo que nos remonta la historia del Génesis es en el libro Génesis 49, versículo 18. Y ahí vamos a desprender un poquito, vamos a hacer un poquito de historia, pero también vamos a encontrar algo muy importante a través de la historia. Por eso me detengo a hacer ese comentario, no tanto para enfatizar la historia, sino para darle un conocimiento de cómo en la historia se van cambiando las cosas debido a la intervención del hombre y por qué el hombre comienza a ser atraído por lo que realmente es o por lo que él considera que puede hacer y no por lo que Dios puede realizar por nosotros. Es decir, estamos más seguros con lo que hacemos que no por lo que Dios nos puede dar. Ahora vamos a entrar en el versículo 18 del capítulo 49 y escuchemos lo que nos dice la palabra. Amén. Dice así Génesis 49, versículo 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Es una palabra muy sencilla, pero tiene un contenido bastante profundo. Esto lo habló directamente Jacob, ya en su estado agónico, en sus últimos días de vida. Y eso tiene un alcance histórico bastante profundo, como también una profecía que con el tiempo no toda se cumplió y que se dirigía directamente a Adán. Fue una de las tribus más importantes después de la tribu de Judá. La de Judá fue la más grande, fue la más importante y fue la simiente donde salió el Señor Jesucristo. Para asimismo darnos una idea de cómo viene este plan de salvación desde tiempos antiquísimos que fue profetizado en el libro de Génesis y fue dado en el capítulo 3 en la iniciación cuando el hombre cayó para la reivindicación. Esta es una historia apasionante, pero lo más importante no es la pasión ni es tampoco la historia, sino el plan divino de restauración de vidas en que estamos incluidos nosotros y que debemos, por muchas razones, lucharla, merecerla y alcanzarla. Voy a remitirme a darles a ustedes algunos conceptos acerca de qué pasó. Tu salvación esperé, oh Jehová, porque es una expresión de Jacob que estaba hablando de la tribu de Dan. La tribu de Dan llegaría a ser líder de gran alcance, pero si ponía la confianza en Dios. La palabra profética tiene una connotación. No se puede sacar del contexto el propósito. La palabra no toda se cumple, aunque la promesa es real. El Señor había dicho, y eso es para los entendidos, lo puedan discernir adecuadamente, cuando entramos a escudriñar la palabra. Para entender, Dios no miente, Dios cumple. El problema es que la promesa, todos debemos recibirla, pero también trabajarla. Cuando Jacob habló, era voluntad de Dios porque él estaba hablando por el Espíritu. Vamos a remontarnos en este mismo 49, tomando de los versículos 18, vamos a tomarlo de la siguiente manera. Dice del 16, cuando Jacob estaba directamente profetizando,
y diciéndole lo que venía a suceder en un futuro, y en este momento nos vamos a referir a la tribu de Dan, que este fue el hijo que tuvo Jacob directamente con la sierva de Raquel, que se llamaba Bila. Esta mujer tuvo este hijo, y este hijo fue de los que vinieron a completar las 12 tribus de Israel. Esta es una historia que es muy importante recordarla, porque de ahí dependió que las obras del Señor se multiplicaran sobre la tierra conforme Él lo había dado a conocer. Pero es muy importante también saber en lo profundo qué pasa. Y aquí tenemos algo que comentar, y quiero detenerme a hacer ese comentario porque vale la pena que nosotros todos nos enteremos qué significa las palabras de Jacob y cuánto alcance tienen hasta el día de hoy, y por qué nosotros los creyentes, que somos los únicos que por causa del Señor nos da este entendimiento, que para el resto del mundo es algo velado, porque ellos no tienen el acceso, no porque no tengan la libertad ni puedan escucharlo, sino por lo que es la incredulidad. La incredulidad es algo supremamente fuerte, y el mundo se mueve en su gran mayoría a través de la incredulidad, y eso les ha permitido que estas cosas que nosotros no son claras, para el pueblo incrédulo son vendas que tienen en los ojos y que no pueden ver con claridad lo que nosotros vemos. Aquí nuestro hermano David nos va a leer del versículo 16 hasta el 18, y ahí es cuando vamos a entender algunas cosas que voy a tratar de explicárselas para que así nos enriquezcamos con respecto a cómo el hombre siempre aplica el principio y me atrae lo que yo soy y no por lo que Dios nos da, porque aquí Dios nos da una profecía a través de Jacob. Pero Jacob lo dio porque venía de Dios, la promesa era real. Pero ¿qué pasó? Que en el transcurso del camino se tergiversó porque pudo más el concepto del hombre con su sabiduría para anteponerse ante las normas de Dios. También voy a participarles una pequeña simbiosis de Judá para notar que todos tenemos atributos y deficiencias, pero de ahí sacamos nuestras mejores conclusiones para aplicarla a nuestra propia vida, no para mirarlo como una historia, sino para entender que lo que Dios escribió es darnos a conocer cómo es el carácter del hombre y cómo las generaciones venideras, esa personalidad, como se recibe lo malo, también se recibe lo bueno. Por eso me pareció muy importante compartirles el carácter de Judá, que es muy importante ver porque, aunque era un líder, en la historia de José se nota que este personaje tiene algunas condiciones que vale la pena analizarlas y comprenderlas para aplicarlas a nuestra propia vida, como también difundirlas para que el ser humano pueda ser más receptivo, más intuitivo y pueda comprender mejor las circunstancias de la vida. El hermano David nos va a hablar sobre algo que me parece muy fundamental, las palabras que expresó Jacob en sus últimos días, partiendo del 16 hasta el versículo 18, para darnos una idea y después explicarles por qué se habló esto y qué quería decir con esto. Amén. Dice así Génesis 49, versículo 16 hasta el 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Aquí sí viene algo controversial y bastante fuerte. Quiero decir que lo que voy a hablar es un conocimiento que lo dejo a libre elección. No quiero que el pueblo entienda que yo les estoy asegurando, pero bíblicamente nos dirige a que la tribu de Dan, por las palabras que habló Jacob y de acuerdo a algunos versículos que vamos a escudriñar, nos da a entender que de esa tribu viene el anticristo. Vamos a tomarnos un poquito de tiempo, porque esto es muy amplio, pero ¿por qué pasa esto? Lo primero
que tenemos que reflexionar es con lo más importante. El ser humano tiene la oportunidad de recibir la promesa de Dios. Todos la recibimos. La promesa más hermosa que es la salvación. Es algo que debemos amar, es algo que debemos luchar, es algo que debemos merecer, es algo que debemos alcanzar. Lamentablemente, en el camino se oponen muchísimas circunstancias que no sabemos definirlas. Y cuando tomamos pasos que no corresponden al orden que Dios estableció, hay un desvío. Por eso la Biblia dice, no debemos de inclinarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino en camino recto, porque el viraje hacia cualquiera de los dos costados nos trae dificultades porque desconocemos el camino y no sabemos qué se nos va a presentar. Eso me hace acordar que yo corriendo y andando por territorio venezolano hace muchísimos años, cuando era muy joven, me salí de la carretera porque nosotros estábamos con un grupo de personas y resultamos fue por allá metidos y alcanzamos a entrar a un río. Íbamos aquí por Orope, por Encontrados, por el departamento del Táchira, y estábamos metiendo por trochas y nos desviamos. Y cuando nos desviamos, llegábamos por allá a un río, y eso era anchísimo el río. Y era un río bastante ancho y no podíamos pasarlo. Y lo único que se nos ocurrió era que teníamos que pisar ramas secas, porque si habían serpientes, con el estertor de las ramas secas, al pisarlas, las serpientes podían huir para guardar nuestra vida. Porque cuando nosotros nos desviamos, no sabemos a dónde vamos a llegar y precisamente hay que sobre eso pensar, porque en el camino que vamos recorriendo corremos grandes riesgos de desvío y no sabemos a dónde va a llegar ni cuántos peligros tenemos que enfrentar. Esto es una realidad. Este camino que nos presenta es un camino bastante serio, precisamente el de Dan, con el camino siendo una tribu tan importante, tan expansiva, porque fue de gran expansión y realmente pues geográficamente eso tuvo un desempeño, tuvo un desarrollo, y hay algunos versículos que hablan sobre su tema de desarrollo y vamos a tomarla para que antes de esto nos ayude nuestro hermano David a conseguir en el libro de Josué, capítulo 19, versículo 47, para saber que la ciudad de Dan fue muy importante, como también la tribu de Dan, y vamos a buscar bíblicamente para darnos cuenta qué pasó en el desarrollo. Y hermano David, entonces, por favor, denos a conocer Josué, capítulo 19, versículo 47. Amén. Dice así Josué 19, versículo 47. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Comienza a ver históricamente un recuento. Estos versículos nos dan a conocer lo más importante de que faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, el nombre Dan su padre. Eso nos da a nosotros a entender que el territorio dado a Dan estaba en la región central de Canaán, que es el punto básico. Eso era bordeando el Mediterráneo. Es decir, les doy esos datos históricos para que aquellos que tienen una idea, la tribu nunca pudo mantener un firme control, que es lo que vale la pena contar ahí, porque es que los desacuerdos internos siempre traen daño. En cualquier actividad de la vida, cuando hay desacuerdos internos, repercuten hacia afuera en todas las decisiones que vamos a tomar, y ahí es cuando se generan desvíos. No pudo mantener un firme control sobre este territorio y muchos de sus miembros emigraron, salieron del lugar, emigraron del lugar y más tarde y conquistaron la ciudad de Laís y establecieron allí, y esta Laís la rebautizaron como Dan, que es muy importante, pero ahí viene el gran problema que queremos dejarle a presencia y a conocimiento de todos los oyentes. Cayeron en la idolatría.
Y vamos a recordarlo que la idolatría es uno de los medios que más abomina a Dios y que hizo que el pueblo de la tribu de Dan se corrompiera. Vamos a tomar una de las historias brillantes que habla la Biblia para recordarlo en el libro de los Jueces, capítulo 18, versículo 30. Cómo se corrompió completamente la tribu Dan, y de ahí viene la maldición que parece, y vamos a comenzar a conectarla, que es una posibilidad. No estoy diciendo que sea, pero sí contamos como una posibilidad. Ahí, 18:30, vamos a leerlo. El hermano David ya está listo con el versículo. Amén, claro que sí. Dice así Jueces, capítulo 18, versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Miren cómo pervirtieron lo que acabamos de ver y lo que acabaron de leer. Y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla. ¡Qué perversión!, ¿cierto? Esto no es bueno. Los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y los hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Tenían una directriz, tenían una guía, pero el pueblo prefirió depender de su sabiduría, de la contaminación. Recuerden ustedes al principio que los principios que el ser humano comienza a descubrir cuando comienza a caminar es muy importante, porque son seguridades que nosotros recibimos y que nos afianzamos como algo completamente natural y propio, y depende de ahí dependen muchas cosas, como el afirmarnos y el de atraernos por lo que yo soy, porque es una práctica consecutiva durante muchísimos años. Dice que levantaron imagen de talla, es porque los danitas, que ese es el gentilicio de los de Dan, danitas, establecieron un centro de culto idolátrico, idólatra. Jonatán, hijo de Gersón, se convirtió en el sacerdote de este centro de culto. El cautiverio de la tierra se refiere a la cautividad de Israel en Asiria entre los años 732 antes de Cristo. Todo esto se vivió, todo esto se relata para darnos una idea de dónde tuvo el asidero, dónde tuvo. Voy a hacerles un recuento histórico. En Génesis 49:17, recuérdenos, hermanito David, para recordar bien lo que habla la Biblia y de ahí tomar en cuenta lo que les estoy participando, y recordar que cuando el ser humano toma confianza en sí mismo y comienza a actuar independiente de la voluntad de Dios, lo único que logramos es desviarnos completamente y lograr que ya lo sabía Dios, y estas palabras que dijo Jacob con el tiempo tienen una connotación muy especial que vamos a hacer un comentario sobre él. Hermano David. Dice así Génesis 49, versículo 17, así: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¡Ay, interesante forma de expresión! La historia, territorio, el libro de Apocalipsis, la referencia según el censo del libro de los números, la tribu de Dan es la segunda tribu israelita más grande después de la tribu de Judá. La tribu de Dan, para entender bien la escritura, hurtaron ídolos de otras gentes, los robaron y los pusieron para ser usados en su propia adoración. ¡Qué abominación!
Interesante. Pero vamos a leerlo para que ustedes tengan claridad y vamos a encontrarlo en el libro de los jueces, capítulo 18, del 14 al 31. Presten ustedes atención. Nuestro hermano David va a leerlo, pero con mucho cuidado vamos a escuchar y vamos a discernir lo que el Señor nos está enseñando a través de la Escritura. Dice así Jueces 18, versículos 14 hasta el 31. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Y qué más queda? ¿Por qué pues me decís: ¿qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Interesante y muy importante esta historia, porque lo que nos habla es que, miren lo que quiero compartir con ustedes y que vale la pena. Hubo un pensador como Amos Bronson Alcott, dijo lo siguiente, y esto vale la pena que nosotros lo recordemos y lo tengamos presente. Nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del bien y del mal. Cuando nosotros nunca nos detenemos a pensar que nuestros actos nos llevan a tener repercusiones muy dolorosas, repercusiones supremamente abominables, es porque estamos desconociendo hoy el pueblo cristiano que vive una apostasía desacerbada. Es necesario retomar el camino de la verdad. Es necesario
no imponer nuestro criterio como nos parece. ¿Qué le pasó con este pueblo? El recuento de la historia no es tanto la historia, como les dije al principio, son los hechos del hombre. Cómo el hombre se desvía aplicando su propio criterio sin darse cuenta que sus actos y su condición personal lo puede llevar a una apostasía real. Y miren ustedes lo que pasó. Estas gentes lo utilizaron para su propia adoración. ¿Pero por qué? Porque la gente lo hizo y estaba tan perturbada por lo que estaban haciendo que ignoraron al bien y al mal de sus actos. El anticristo viene de la tribu de Dan. Miremos lo que dice Génesis 49:16. Pero más hacia adelante les aseguro que esta es una posibilidad y hay que considerarla, pero no es para tomarla como real porque estamos hablando sobre versículos bíblicos, pero son discernidos por nosotros los seres humanos. Dice así Génesis 49:16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Correcto. Esto implica, en la bendición de Moisés, se profetiza que San saltará en Basán. Fue la primera tribu en organizar la adoración de ídolos y esto continuó por cerca de 500 años, hasta el día del cautiverio de la tierra que acabamos de leer en el libro de los jueces, capítulo 18:30. Si quiere recordarnos, hermano David, para que nos ayude a entender mejor la palabra y todos nosotros estemos muy atentos a escucharla y tener estas bases doctrinales que son fundamentales. Dice así nuevamente Jueces 18:30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hija de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Bueno, este puede ser o no puede ser el caso, pero sin duda, la tribu de Dan fue la que introdujo la idolatría al pueblo de Israel. Aquí hay varias razones que nos ayudan a interpretar lo que estamos hablando. Primero, la respuesta, si Dios sí nos da la respuesta, nos la da en Daniel con 7 de las características del anticristo para que estemos muy cercanos a la identidad de este ser que en su tiempo hará su aparición. No es distante el tiempo. Para que estemos seguros, en primer lugar, hay una redención maravillosa de la tribu de Dan, y aunque algunos puedan encontrar verdades en la palabra de Dios dolorosas, debemos de ser honestos y aceptarlas como una voluntad revelada, no para distorsionarla, no para cuestionarla y ponerla en tela de juicio, sino más bien para analizarla. Algunos piensan, ojo a este concepto, es porque Dan es la tribu del anticristo y esto se habla en algunos de los versículos que habla Daniel en el capítulo 11, versículo 37. Y posteriormente, para que vayan buscando ustedes en su Biblia, lo puedan encontrar en Jeremías 8:16. Dice así Daniel capítulo 11, versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Correctamente. Vamos a Jeremías capítulo 8, versículo 16. Dice así Jeremías 8, versículo 16. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Como pueden notar, lo que está hablándose puede ser para un futuro, aunque habían hechos que para el presente tenían cierta similitud, también son aplicables para los años posteriores como palabra profética. Eso depende como cada uno lo vea, como cada uno lo sienta y como cada uno lo viva. Eso es de particularidad para su aplicación. Esto es muy importante porque no estoy dándoles doctrina para que ustedes lo tomen en cuenta como una doctrina, sino como una enseñanza libre para que ustedes, de acuerdo a sus estudios, a sus revelaciones, a la profundidad que ustedes quieran encontrar en la palabra, tomen sus propias deducciones. Jeremías después
En conjunto, la tribu de Dan fue culpable de la idolatría, y esto pues nos da la respuesta en Génesis 49, versículos 16 y 17. Ya lo habíamos leído, lo habíamos compartido. Y Dan juzgará a su pueblo, mas de las tribus de Israel será como serpiente, en el camino como víbora, por el sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete, en donde la víbora o la serpiente se refiere al anticristo. Esa puede ser una deducción. Y el jinete puede ser Cristo. ¿Quién podría en eso encontrarse? Bueno, buscando la Biblia, en el capítulo Génesis, capítulo 30, versículos 3 al 6. Génesis, capítulo 30, versículos del 3 al 6. Dice así Génesis 30, versículos del 3 al 6. Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dijo Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió a Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Ahora pueden ustedes entender esto tan importante, y algunos piensan que la serpiente junto al camino se refiere a la idea del anticristo, viene de la tribu de Dan, basado en lo que acabamos de leer en el 11:37 y de Jeremías 8:16. No tiene mucho que ver, no tiene mucho para confundir, porque como la Biblia se presta para muchos conceptos, también aparece que pueden inventar que Dan fue producto del adulterio de Rubén con Bilha, porque recordarán que uno de los hijos de Jacob adulteró con Bilha, y más adelante Jeroboam mandó construir uno de sus becerros de oro, y lo viene reseñando la historia, y fue el centro de adoración de los ídolos de Israel. Dan fue hijo de Jacob con Bilha, la esclava de Raquel. La tribu de Dan era una de las tribus de Israel según la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco. Esto quería preferírselo para que ustedes estén atentos a esta obra, como el ser humano, y después de las palabras que habló Jacob y las puso en su lecho de muerte, en los oídos de los hijos, en el transcurso del camino, ¿qué hicieron ellos? Ellos terminaron por desviarse en el camino porque no hicieron lo conveniente a pesar de la promesa. La promesa que Dios nos da siempre es certera y asegura, pero uno de los problemas que más nos acompaña a nosotros es que en el camino nos desviamos. La dependencia de sí mismo, como el mensaje nos da a nosotros la enseñanza, atracción por lo que soy y no por lo que Dios me da. Es precisamente eso, la confianza en sí mismo y no tener la confianza en Dios. Si estas personas hubieran escuchado la profecía, si hubieran puesto los ojos en Dios, si hubieran captado. Ejemplo, yo les dije que íbamos a hablar de la tribu de Judá. ¿Por qué quería relacionarlos? Porque es que el carácter de los líderes que la Biblia menciona, tenemos que descubrirlos porque esto nos ayuda a identificar el liderazgo que nosotros llevamos. Hay líderes que siempre están al frente y tienen acciones que siempre sobresalen. No siempre, ni se destacan, ni actúan de una manera hasta que surge la necesidad de entrar a accionarse de acuerdo al problema que en ese momento se está viviendo. Una de las cualidades que debe de tener el líder debe de ser la franqueza, ser franco, honesto en su forma de hablar. Franco quiere decir honesto en la forma de hablar, que tenga siempre en su palabra la franqueza y la honestidad. Decisión. Y lo que nos debe acompañar a nosotros es la acción, pero con control. Porque si no hay control, pues de nada nos sirve. Porque el descontrol nos lleva
a cometer errores. Estas cualidades se pueden usar y pueden hacer de mucho bien, pero también al mismo tiempo, mal manejadas, pueden causar mucho mal. De ahí vienen las quejas de los líderes que hacen las cosas indebidas, que hacen las cosas que no convienen, hacen las cosas que van por un camino que no es el correcto, y viene la gente levantándose contra ellos, y se debe precisamente a esas malas decisiones. El cuarto hijo que tuvo Jacob era Judá. Judá era por naturaleza líder. Ustedes notarán en la vida de José que él es el que da la cara, bueno, en fin, hablamos un poquito sobre él. Estamos hablando, ¿por qué quería mencionar el carácter de estas tribus? No es tanto histórico, es la psicología, es la personalidad, lo que tratamos de descubrir para que nos identifique. ¿Cómo es que somos nosotros? Y si estamos liderando, ¿a qué nos está conduciendo? Los sucesos de la vida nos ayudan para que ejercitemos las cualidades que Dios nos ha dado. No es la perfección la que nos ayuda, porque si fuera por perfección ninguno podríamos liderar. Es porque el líder de sus errores tiene que aprender. El carácter de Judá siempre reflejaban las presiones que en el momento se vivían. Todos los seres humanos tenemos presiones de carácter momentáneo. El deseo consciente de cooperar con el plan de Dios. Cuando este hombre se daba cuenta de sus errores, porque él incumplió normas, incluso con la... Más adelante le vamos a hablar. Él tenía una característica que era muy importante, que el líder, óigame bien, el líder debe de aprender a reconocer que son sus propios errores. Si un líder quiere llegar a lejos, tiene que aprender a reconocer sus propios errores. Yo cuando trato con los líderes, lo primero que hacen es encubrirlos, lo que hacen es justificarlos, lo que hacen es esconderlos, lo que hacen es discutirlos. Y eso no nos conduce absolutamente a nada, sino es el desconocimiento de la verdad de los hechos para negarse a aceptarlos, y de ahí ¿qué va a arreglar si hay una negación acerca del error que está cometiendo? Judá tuvo una experiencia con Tamar y fue cuando lo confrontaba. Esta fue una de las características que ayudó a trasladarle al criterio de los que vendrían de esta dinastía hasta alcanzar la dinastía de David. ¿Por qué David? ¿Qué pasó cuando pasó con David? Que David tuvo la oportunidad también de ser confrontado y de aceptar su error. Mira, lo que más importa en el líder es aceptar los errores y no esconderlos, porque cuando las personas guardan los errores y no los reconocen, no tienen posibilidades de resolverlos ni de cambiarlos, porque no los aceptan. Ya sea que tengamos cualidades o no, como las de Judá, tenemos una tendencia, y es a negar nuestro propio pecado. Y eso es un marco general. Se le dice a una persona, usted está comiendo, yo no, un momentico, permítame, yo le arreglo, permítame, yo le justifico, y permítame, yo le hablo, es que eso no es así. ¿Cómo hace para reflexionar una persona que discute y que no reflexiona sobre lo que se le habla? Cuando a nosotros se nos habla, lo primero que debemos pensar es cómo reconocer nuestros propios errores. Por eso quería mencionarles esto, porque el problema radica en lo que hablamos al principio, atracción por lo que soy y no por lo que Dios me da. Dios nos enseña que debemos hacerlo, pero sin embargo no lo reconozco, y por eso yo me extravío y pregunte cuántos extravíos tiene tu iglesia, cuántos extravíos están dentro de tu congregación, cuántas personas están funcionando mal porque tienen esa característica. No siempre tenemos una personalidad definida como para aceptar nuestros errores cada vez que nos confrontan. Debemos aprender algo que es muy importante. Judá, no es esperar a que nuestros errores nos hagan caer en cuenta con presiones y con dificultades mayores, porque nos faltó humildad para reconocerlo. Este es un tema. Es mucho mejor que lo hagamos abiertamente, confesando nuestros errores. Cuando se visita las iglesias, en cualquier parte que haya que hacerlo, es necesario que se descubran los errores y se confiesen. Porque en el momento de la confesión, en un momento que hay reconocimiento, viene una recapacitación. Y ahí es cuando viene el mejoramiento. Si no se lleva a cabo ese orden, estamos fracasando.
Ahora sí nos corresponde tomar 2 puntos importantes. Carguemos con nuestra culpa, aceptándola, y busquemos el perdón. Eso es libertad. Todos tenemos puntos fuertes y tenemos puntos muy débiles. Todos. ¿Dónde está la razón de nuestra existencia? ¿Dónde está la razón de nuestro liderazgo? Potencializar las partes de él. Pero, ¿cómo hacemos para potencializarlas si nos negamos a aceptarlas? Recordemos el comentario inicial. Desde muy pequeños, y hoy la sociedad nos están llevando en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Usted es capacitado. Usted puede sobreponerse. Usted puede alcanzarlo. Tiene razón en ese punto. Pero no con la individualidad. No imponiendo nuestro propio criterio, pesando a los demás, empujándolos y quitándolos del camino. No. Es reconociendo nuestros errores y siendo mejores para ser ejemplo para que otros aprendan y logremos hacer una comunidad más receptiva, más amorosa, más unida, más solidaria, más junta, para poder resolver las necesidades que tenemos en común. Hoy precisamente, tomando en cuenta todos estos puntos, podemos lograr lo siguiente, que era un líder con gran alcance, pero sí ponía la confianza en Dios. Era el tema que le estaba pasando a Adán, que pasamos también reconociendo a Judá, que era la tribu escogida por el Señor para que de ahí viniera toda su genealogía hasta la llegada de él. Pero es cuando viene el mensaje a nuestra vida. Óigame bien, es a nuestra vida. Lo recibimos sin examinar la forma de aplicación. Lo recibimos, pero no estábamos pensando cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a llevar, cómo lo voy a mejorar. No lo estamos haciendo. Ahí viene nuestro fracaso. En ese preciso instante, dejamos el deseo de hacerlo para poner la confianza en sí mismo. Y es cuando discutimos. Es cuando nosotros hablamos. Cuando nos defendemos. Cuando decimos eso no es así, eso me parece injusto. Viene la sabiduría del hombre con la sabiduría de este mundo. Y no le pedimos a Dios la sabiduría de lo alto, que es la que discierne lo que realmente está pasando. Es un elemento de inseguridad. El de dejar que mis propias decisiones sean la respuesta es un elemento de inseguridad. Porque no tengo la certeza de que mis actos puedan suplementar o consolidar o resolver el problema. Porque el único cierto y lo verdadero es que Dios es infalible. ¿Quién garantiza que el ser humano sea falible? Claro, todos. Todos somos falibles. Porque estamos expuestos al error. Somos humanos y caemos. Ahora se da cuenta, la atracción por lo que yo soy y no por lo que Dios me da. Estamos viviendo crisis. Y la crisis es de fe. Mucha gente se afana, se preocupa, pero no tiene nada para mejorar. Vamos a tomar. ¿Qué nos dice el libro de los Proverbios? Vamos a irnos al capítulo 28, versículo 26. Dice así Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hermano David, por favor, enfatice de nuevo este versículo. Dice así nuevamente Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Vamos a tomar precisamente el libro de Proverbios 28 y vamos a buscar el 26 para repasarlo con ustedes, cuando dice, el que confía en su propio corazón es necio. Quiere decir, el que confía en su propio pensamiento. En su propio pensamiento es necio. Porque él repite y repite y se asegura y cree que lo que piensa es lo correcto. Mas el que camina en sabiduría es librado. Claro, si yo sé lo que no debo de hacer. Ejemplo, está lloviendo. No, pero es que tengo que salir. Pues mójese. Después viene con una pulmonía y se queja. Ay, maldita sea mi vida, no sé por qué me pasan estas cosas. Se cumple lo que dice el versículo. Confía en su propio corazón necio y se salió.
Y después le echa la culpa al agua, le echa la culpa al clima, le echa culpa a su desgracia, le echa la culpa a todo. Mas el que camina en sabiduría será librado. Si dice yo no salgo, pues no me mojo. No tengo problemas y evito. ¿Qué nos enseña el versículo? Muchas personas individualistas alcanzan los logros con rudeza. No importa. Pelean, luchan, se imponen, discuten, pero siguen adelante. ¿Pero qué pasa con eso? Que estas personas las ponen de ejemplo porque son unos héroes. No, dése cuenta, tal persona alcanzó tal cosa, dése cuenta, tal persona alcanzó lo siguiente. Miren, luchó, peleó y alcanzó. Bien, ojo con lo que voy a hablar. Ese tipo de personas son levantadas por sí mismas, luchando por sí mismas. Ojo, la admiración debe de ser por las personas que con valor vencen con fe, porque creen que Dios está con ellos. Vencen, porque saben que Dios está en el plan. Saben que están independientes de cualquier influencia humana. Saben lo que quieren y luchan como valientes para lograrlo, pero dentro de los cánones de Dios, dentro de los aspectos completos de lo que es la fe. Qué diferencia, ¿verdad? Ya no soy yo, sino es lo que yo creo y lo que Dios me provee. Y no es mi esfuerzo rudo, no es mi esfuerzo fuerte por alcanzar lo que yo quiero para convertirme en un héroe. Me hacen mi estatua, me muero con mi pecado y a los infiernos voy a dar. Pero si yo dependo de Dios, sirvo a la gente, soy un ejemplo a seguir, estoy en un bien común, estoy cumpliendo un designio de Dios y Dios me está apoyando. ¡Qué diferencia! ¿Por qué tengo atracción por lo que yo soy y no por lo que Dios me da? La admiración debe de ser por las personas que tienen el valor, que vencen con fe. Hay relatos maravillosos, hermano David. Hebreos capítulo 11. Lean los primeros versículos. ¿Qué es diferencia? Dios da testimonio para que nos recordemos estas maravillosas palabras, que es depender de Dios, que es lo que Dios nos da, y no depender de nosotros mismos. Dice así Hebreos capítulo 11 del 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Ay, interesante tema, hermano David! ¡Qué bonito que tenemos una palabra que nos da claridad acerca de cómo tiene que ser nuestra condición dependiente de Dios, dependiente de la fe! La fe es basada en las experiencias que aprendemos de las cosas que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. Dios define la fe en confianza y certeza, pero en Él, no en lo que yo hago. Mire la diferencia. Él es el quien dice ser lo que es. Y al final, lo que debemos tener presente es creer en las promesas de Dios y cumplirlas. Por eso hablábamos de la tribu de Dan. La promesa estaba dada. Pero si nosotros no la cumplimos, se perdió la promesa. El pueblo de Israel, sí, les voy a la tierra prometida. Sí, real. Pero por el pecado, por el extravío, por su forma de ser, se perdió todo. Él hará lo que dice, pero si nosotros colaboramos. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, tenemos por qué trabajar, tenemos por qué esforzarnos, tenemos completamente el tiempo necesario para hacerlo real.
A pesar de que las cosas no se han hecho realidad, es cuando mostramos nuestra fe. Eso es lo que debemos aprender. Eso es lo que debemos de tener presente. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Miren ustedes eso. Fueron los primeros hijos. Pero había una diferencia entre uno y otro. Uno dependió de Dios y el otro no. Y si no dependió de Dios, entonces, ¿cuál fue su suerte? Que llegó al asesinato por envidia. Eso nos deja claro que es depender de nuestras propias fuerzas y que es depender de Dios. Caín le entregó lo que quería, lo que le pareció, mientras que Abel escogió lo mejor. Por eso, creer que Dios existe es un comienzo, por favor. No es el todo, es el principio. Porque si nosotros miramos lo que dice la Biblia, hermano David, regálenos esa cita bíblica que dice en Santiago, capítulo 2, versículos 19 y 20. Regálenos esa cita bíblica, que usted es un hombre experto ahí en buscar en la Biblia y en encontrar los versículos y leerlos. Eso ya es un experto. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Amén. Dice así Santiago 2, versículos 19 y 20. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora sí quedamos de espaldas, porque Dios nos confronta. ¿Qué vale nosotros tener nuestro conocimiento? Los diablos lo tienen, creen, pero no le obedecen. Los demonios no le obedecen a Dios, pero tiemblan. Mire, seamos prácticos. Dios no se conforma solamente con el reconocimiento de su existencia. Ay, no, es que yo sí creo que Dios existe. ¿Y qué importa que exista si no le obedeces? ¿Qué importa que tú aceptes que Él es Dios si tú no le haces caso? Lo que Él busca y lo que Él desea y lo que Él nos propone es tener una relación personal y dinámica que nos transforme la vida, que nos haga diferentes, que seamos útiles a nuestra familia, que seamos útiles a la humanidad y que seamos útiles a nosotros mismos. Aquellas personas que son sinceras lo buscarán, lo hallarán. ¿Y sabe qué? Todos en general, incluyéndome yo, somos premiados con la presencia íntima de Dios en nuestra propia vida. Por eso queríamos hablar sobre este tema de fe. Es un tema importantísimo. Nos parece muy importante que logremos identificarlo. En la vida secular, las personas crean sus propios ídolos, esos íconos que admiramos. En esos conciertos, la gente hasta se desnuda por hacer notoria su presencia y hacen ahorros para pagar entradas supremamente costosas y crean sus propios íconos que confían completamente en ellos. Cuando ellos hablan, escuchan y dicen, ay, pero ¿por qué lo dijo fulano de tal? Es que lo dijo fulano de tal, porque hemos fabricado con nuestro conocimiento por la atracción de lo que yo soy, de la forma como yo pienso y de la forma como yo me manifiesto, lo digo claramente e influencio a otros para que hagan lo mismo, porque estamos confiando en ellos. Con esta sabiduría que las personas dicen tener y están pendientes en las redes sociales por mandar mensajes, por escuchar personas que incluso a mí me mandan por ahí, que yo no les paro ni bolas, es porque la gente vive de lo que piensan, porque están formados bajo un criterio personalista, individual, y creen que lo que hacen es lo correcto. Pero por más que lo hagan, ellos nunca conocerán el futuro, así vayan a los brujos, porque los brujos también tienen falencias, porque no todo lo que ellos hablan se cumple. Porque lo que revela el diablo es el 50 y 50. No les es posible conocer el futuro. Tampoco pueden conocer las consecuencias de las decisiones con seguridad. ¿A dónde los va a alcanzar o a dónde los va a llevar? Como hablamos desde el inicio, haciéndoles un énfasis que el pueblo nunca se da cuenta ni de sus decisiones, ni de sus pasos que lo llevan al pecado, ni a trastornar la obra de Dios. Cuando la persona confía íntegramente en sí mismo, está condenado al descalabro. Porque si acierta una, no acierta la otra. Eso es como un número de chance. Porque el creyente sabio, su confianza está puesta en Dios.
Esto es muy importante. Teniendo presente que cada día nosotros tenemos colaboración de Dios. Sí, con nuestras debilidades tratamos de obedecer. Digo tratar, porque es que obedecer completamente un 100% en nuestra carne, difícil. Pero sí, estar haciendo el intento hasta lograrlo. Eso es como cuando uno es joven y está practicando salto. Hay saltos largos con obstáculos. Uno dice, no, yo no me atrevo allá, pero comienza por obstáculos cortos. Comienza por obstáculos no tan largos. Y comenzamos a ejercitarnos para practicar al final el salto final. A ver, la colaboración de Dios siempre la recibimos cada día para utilizarla corrientemente para el bien común. Para un bien que beneficie a los que nos rodean y nos beneficie a nosotros mismos, pero no extraviándonos de la verdad, no haciendo lo que no conviene, no distorsionando el propósito de Dios. Este es un ejercicio, es una necesidad, es una práctica en cualquier profesión de la vida. Tenemos que practicarlo para hacer que la profesión sea más útil. Cuando somos pequeños, levantamos cosas de cierto peso, a manera que nos vamos desarrollando. Vamos alzando cosas de mayor peso. Hay personas que les cuesta trabajo levantar 50 libras, pero si se ejercita puede levantar 100. Si se sigue ejercitando, puede levantar 200 y colocarlas en su hombro. Porque a manera que nosotros practicamos, vamos adquiriendo dureza, vamos adquiriendo manejo, porque no es lo mismo coger un bulto y levantarlo a pulso que llevarlo sobre las rodillas e impulsarlo para echarlo al hombro. Pero esto es una práctica. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si nosotros hacemos lo correcto, siempre vamos a tener resultados favorables. Hay gente que se lesiona una columna porque alza indebidamente los bultos y logra desviar la columna vertebral. Y después van a tener dificultades de salud. Pero si nosotros hacemos lo correcto, vamos a tener no solamente una vida agradable, sino práctica para nuestra propia vida, como también para la enseñanza de los demás. Es no extraviándonos de la verdad. Esa verdad está ahí. Es aprendiendo a hacer lo correcto como nos guía la palabra. Y no cometiendo errores de salirnos del error de la misma condición personal, atraído por lo que yo soy y no dependiendo de Dios. Porque la dependencia de Dios significa tomar el modelo de vida a través de la palabra. Tomar la palabra de Dios, si nos aconseja, deja esto y toma esto, hacerlo. Y no discutirlo, no cuestionarlo. Tener sensibilidad para hacerlo. La atracción por lo que yo soy me invita a imponer mi criterio. Es que a mí no me gusta esa forma. No, es que esa forma a mí no me agrada. Pero por favor, no es su forma que le agrade porque pueda hacer que lo haga práctico. Ejemplo, yo voy a hacer un bulto. No, pero yo tengo que traerme una grúa que me levante el bulto y me lo ponga en el hombro. Está bien, muy práctico. Pero ¿lo podemos repetir siempre? Estamos en el campo. ¿Habrá una grúa para levantarla y llevarla al hombro? Pues si no, caso definitivo, que lo lleve la grúa. No, nos toca hacerlo. Y si no lo sabemos hacer, vamos a lesionarnos. Porque no hemos hecho lo correcto, nos hemos salido de la verdad para hacer lo que nos conviene. Ese es un problema. No nos extraviemos la verdad. Siempre tengo la atracción por lo que yo soy. Atracción por lo que yo soy. Siempre me atrae. Siempre quiere hacerlo como a mí me parece. No pienso. Y cuando yo recibo de las personas una confrontación, me enojo. No, pero es que a mí no me gusta, toda hora me están regañando, me están humillando, me están poniendo por el piso. Yo soy un inservible, yo no sirvo para nada. Oiga, qué error. Nadie le dijo que es un inservible. Le está diciendo es que se perfeccione. Hay veces uno sale y no se da cuenta que la camisa no la metió entre el pantalón. ¿Y qué es lo que le dicen? Métase la camisa dentro del pantalón para que se vea bien.
Ay, pero usted ya me encontró fue defectos. A mí ya me encontró que nunca estoy bien. Siempre me ve lo peor. Qué ignorancia, ¿verdad? Dejamos de hacer lo correcto por no recibirlo y estamos convirtiéndonos en un obstáculo para nuestra propia vida y para los demás. Porque yo estoy pasando por lo que yo soy. Me inclino por lo que yo soy. Esto es muy parecido con el narcisismo. Esto tiene un parecido con el narcisismo. Es una admiración excesiva que cualquiera siente por sí mismo. Es que yo me miro, yo soy único, qué nariz tan perfecta, no se ve el defecto, pero qué ojos tan bien, qué cejas tan bien formadas, yo estoy bien, yo siempre hablo bien. Eso es un narcisismo que no lo conduce a ver sus propios errores. De pronto tiene una espinilla en su cara, un barro, y dice, no, esto no es tan importante. Nunca se preocupa ni de sacarlo, ni de curarlo, ni extraerlo, porque todo lo que se ve es un cuidado de sí mismo excesivo, y si se lo saca es para parecer mejor, para parecer delante de las personas mejor, y siempre por estar mejor, no por el cuidado, no por la presentación adecuada, sino siempre con el deseo de que los demás lo admiren y le digan que está muy bien. Ese es un narcisismo, es la admiración excesiva por cualquiera de sí mismo. Es la preocupación, es únicamente por lo personal, desconectándose completamente de Dios, no importándole lo que quiere alrededor de los demás ni para servicio de los demás, olvidando que Dios nos demanda una comunidad, nos demanda una unidad, nos demanda un trabajo en conjunto, nos demanda un servicio de conjunto pleno entre todos para beneficio personal e individual y colectivo, para solamente preocuparme por lo mío, por lo personal. ¿Dónde estoy yo, querida audiencia? Aquí hay un ejemplo bíblico y lo vamos a ver. Hermano David, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 31, versículos 6 y 7. Amén. Dice así Génesis 31, versículos del 6 hasta el 7. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Ay, interesante. Aquí vemos la historia de nada más ni nada menos que de Labán. Y esto lo dice en el 31, 6 y 7. Vamos a ver estas características de Labán, porque Labán era uno de los que eran atraídos por lo que ellos mismos eran y no por lo que Dios le estaba permitiendo recibir, incluso por medio de Jacob. Y esta es una de las historias apasionantes que tiene la Biblia y nos enseña que todos tenemos algo de egoístas. ¡Todos! Escúchame bien, querida audiencia de su programa encaminameradio.com. Pero lo más grave que hoy podemos dejar presentes es que algunos se descaran, exageran de su egoísmo. La vida completa, de acuerdo a la historia que nos relata la Biblia, Labán era un tipo egocéntrico, como muchos de nosotros somos. Nos preocupamos nosotros por nosotros mismos y aplicamos lo que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. No aceptamos más que nuestra opinión. Y no aceptamos la de los demás. Este resultó ser lo que acabamos de hablar, un narcisista. Se preocupaba solamente por lo de él. Este era Labán, un narcisista. Se preocupaba, era cuidarse de sí mismo. Eso era Labán. Pregúntese, mi querida audiencia, pregúntese, mi querido hermano, ¿tú dónde estás? ¿Te estás cuidando a ti mismo y estás descuidando a los demás? Oye, el camino que has elegido es el camino del egoísta. Yo no sirvo para eso. Es que yo entre la iglesia no encajo. Es que esas cosas a mí no me apasionan. Esas cosas a mí no me llaman la atención. Hay que jartera tener uno que aguantarse la gente. ¡Qué tipo tan egoísta! Solo vive para sí. Labán es una de las figuras que podemos notar que él trataba a los demás y por eso la forma del trato que le daba a los demás afectaba la conclusión de los hechos que las personas tenían en común. Este tipo de difícil manejo. Él sabía que a su hermana se había casado, que tenía un hijo, pero él le sacaba provecho. Y aquí vamos a hacer un estudio detenido, un estudio
que vamos a aprender estos versículos, notamos, él es lo más importante, Labán, buscando su propio beneficio, sin importarle un ápice, su yerno Jacob. Él simplemente explotó que su hermana se había casado, tenía un hijo y que lo tenía en sus manos. Los seres humanos, en su gran mayoría, son egoístas, pero lo más grave es que exageran esa debilidad. Lo más grave es que exageran esa debilidad. La vida completa de Labán giraba solamente a través de él. Es una exagerada exaltación de la propia condición personal hasta lograr considerarla el centro de atención. Hay gente que se duele porque no son el punto de atención. ¿Ustedes saben qué hacen en las redes sociales? Estas personas frustradas que no tienen atención hacen miles de piruetas para aparecer en las redes sociales, para impactar al pueblo y buscar miles de seguidores, haciendo esfuerzos y haciendo cosas estúpidas que la gente le cree y la gente admira. Por eso le digo que creen y forman sus propios íconos. ¡Qué error! En lugar de la persona usar la autosuperación personal, no en el sentido incorrecto, sino en el sentido correcto, para fortalecer su vida y ser un ejemplo de vida, sin necesidad de empelotarse, de hacer cosas en las redes sociales que atraen las atenciones de muchísimos y que traen miles y antes dicen con asombro, ¡uy! Es increíble cuántos millones de seguidores tiene. Entonces toda la gente se queda estupefacta. Ay, mire, qué problema, qué cosa tan hermosa. Ay, pero yo quiero serlo igual. Entonces buscan por allá, se ponen las partes más altas con inclinaciones de botarse para atraer la atención. ¡Qué idiotez! Quieren buscar el reconocimiento, pero no son capaces de manejar su propia vida en lo secular, en lo que es necesario, no tienen dependencia de Dios, son unos inútiles, no conocen quién es Dios, no saben para qué vinieron a la tierra, no saben que después de esta vida hay otra, que después de la salvación hay que buscar la paz a través de la obediencia que Dios nos ha ofrecido a través de su muerte sacrificial en Cristo Jesús. Alabado es el nombre de nuestro Creador, que hizo todo lo posible para que nosotros los seres humanos gozáramos del privilegio de tener una salvación que antes no la teníamos, sin la muerte sacrificial de Cristo. Pero sin embargo, nosotros estamos poniendo los ojos en otras personas que son tan falibles como nosotros, que morimos y que no estamos puestos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe, en el que vino, murió y resucitó y está entre nosotros por los siglos de los siglos. Estoy muy triste, porque eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, el egocentrista trata con desprecio a los demás. Es una característica de su personalidad desviada. Bueno, pues sí, si sabemos que sirve bien y si no también, si no lo echamos. Mira con manera despectiva a los demás. Ese es el egocentrista. Él se cree autosuficiente. Ay, no, pero es que esta persona, ¿quién sabe si sabrá? ¿Quién sabe si puede? Lo más seguro es que quién sabe. Ponen en entredicho a las personas sin darle la oportunidad. Esa es una característica. Porque el egocentrista, su objetivo personal, es cuidarse a sí mismo. De que los demás hablen, que los demás lo admiren, y no le importan los demás, los que están a su lado. Labán había sido bendecido por Dios a través de Jacob, a través del Dios de Jacob. Pero el egoísmo que tenía Labán, el egoísmo que tenía este hombre, se convirtió en la mayor arma para desconocer la bendición de Dios. Miren esto, nos ciega el egoísmo. El egoísmo nos tapa los ojos hacia lo celestial. Nos tapa los ojos hacia nuestro Creador y buscamos el beneficio personal y no nos importa los demás. No tenemos en cuenta los principios. ¿Qué le pasó a Labán? Toda la historia de Labán, ustedes tienen que tomarla. ¿Desde qué versículo está que aparece Labán? Amén. Dice así Génesis capítulo 29, de los versículos 15 hasta el 30. Dice así: Entonces dijo Labán a Jacob: Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados,
Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te hará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Qué interesante, gracias hermanito David. Qué interesante historia. Tremenda, ¿no? Consideremos, analicemos. Labán se consideraba un gran estratega y lo llevó a negociar a sus hijas con Jacob. Eso se llama ser un estratega egoísta. No le importó negociar a sus propias hijas. Jacob aprendió. Era una compensación de Dios. Pero es que Dios no está mostrando la compensación de Dios, sino el carácter que rodea la historia con las diferentes facetas que los hombres como humanos tenemos. Y eso nos ayuda a comprender mejor la razón. ¿Qué pasaba con este hombre? Que él tenía una atracción por lo que era. Él se consideraba un gran estratega. Él en sus palabras, en esta negociación, que me gustaría que el hermano David volviera otra vez a referirnos cuando habla en esa partecita de los versículos, cuando habla y dice que cumplió los 7 años, pero que le da otro, entonces él le dice que no. Miren, ese enredijo era un gran estratega para envolver al mismo Jacob y convencerlo para esclavizarlo durante 14 años por esas 2 hijas. Amén. Dice así los versículos 21 en adelante. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¡Ay, interesante tema, hermano David! ¡Qué bueno! Ahí podemos entender que era un gran estratega, pero egoísta. Buscaba solamente el beneficio personal. Ahí es cuando entendemos lo que habla en el libro de Génesis, capítulo 29, del 20 en adelante. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, no más adelante, desde el 15. Entonces dijo Labán a Jacob: Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Le precisó, le puso en evidencia la intención, y él estuvo de acuerdo. Y Labán le respondió: Es mejor que te la dé a ti. Mentiroso, ¿no? Muy mentiroso. Porque ahí le dijo: es mejor que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. ¡Qué estratega! ¡Qué manera de impresionar a la gente! ¡Qué manera de tomar palabras para influenciarlos y lograr su cometido! Egoísta. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años.
que le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Él dijo: no, yo ya trabajé. Me imagino que él le puso todo el empeño, le puso toda la voluntad y quiso esmerarse en todos sus esfuerzos para lograr el cometido y lograr agradar a su tío, que era la persona que le entregaba su sobrina, y por lo tanto era algo maravilloso, era algo extraordinario, y desde luego que todo circulaba de la mejor manera, pero mire lo que había en el estratega. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Hizo banquete porque el hombre, de acuerdo a lo que menciona la Biblia, era un hombre que tenía capacidad económica y tenía a muchas personas en servidumbre, y los logró reunir a todos en el lugar. Y sucedió que a la noche tomó a Lía, su hija. Ahí viene, pues no estamos hablando, porque las personas dicen: no, pero es que eso tenía que recibirlo. Sí, pero es que no estamos hablando del castigo que el Señor estaba propinándole a Jacob, sino estamos hablando es del egocentrismo, estamos hablando del egoísmo de Labán, que esto se representa en muchas de las personalidades que están dentro de la iglesia y que es muy difícil aceptarlo. Y la trajo y se llegó a ella. Es decir, ese día estuvo muy contento, estuvo muy receptivo, y cumplieron todos hasta que se llegó. Me imagino con qué pasión que se llegaría Jacob pensando que era Raquel, y mirando que su imaginación, me imagino que como en esa época no había tanta luz eléctrica, sino la luz de una vela apagada, dice por ahí la historia, no podían verse, y él en el tacto no pudo descubrirla, y realmente se llegó, y viene la historia. Ya que estamos para finalizar. Dice que sucedió y tomó a Lea su hija y se llegó a ella, y dio a Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada, y venía la mañana, y aquí era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Cómo pues me has engañado? Y Labán, tranquilo, tenía estratégicamente ya un argumento para contestarle, y le dijo: no se hace así en nuestro lugar, que se le dé la menor antes de la mayor. Así que estoy cumpliendo las reglas, mi querido Jacob. Y tengo que cumplirlas porque eso, me imagino cómo le argumentaría. ¿Qué lengua tan brava tenía Labán? Quiero decirles que por el día de hoy hemos tenido en cuenta esta enseñanza. En las horas de la tarde, de 4 a 6, seguiremos hablando sobre este tema. Ha sido un momento maravilloso. Hemos recorrido bíblicamente muchas de las obras, y no olvidemos que si ustedes quieren apoyar la iglesia, tenemos una cuenta: 730-2076-116 Scotiabank. Banco Colpatria, cuenta de ahorros. Así que muchísimas gracias, porque hemos tenido la oportunidad de compartir una de las bellas historias que nos da la Biblia, y hemos hecho un recorrido recordando lo que pasa con la tribu de Dan, tomando en cuenta cómo el ser humano recibe de parte de Dios promesas, pero en el camino se distorsiona, en el camino cambia, en el camino se frustra, porque impera ese concepto egoísta, atracción por lo que yo soy y no por lo que Dios me da, mostrado específicamente en la historia de Labán y Jacob. Él nunca se dio cuenta que estaba siendo bendecido, porque las manos de Jacob eran bendecidas, y desde luego la bendición también alcanzaba a los demás. Así que ha sido una historia maravillosa. Muchas gracias por la sintonía. Yo les ruego a todos ustedes que estén dispuestos en las horas de la tarde para continuar con la maravillosa intervención del Espíritu Santo y sus enseñanzas que tiene para toda su audiencia en Camíname Radio, en este horario de 4 a 6 en el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Habló su pastor y amigo Laurentino López Aldana, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos encontramos en horas de la tarde para seguir adelante con este tema. Les recuerdo las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos.